Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, dependiendo. Los saludo desde México. Mi nombre es Víctor Miguel Dávila Leal y bueno, estoy muy contento de poder ser parte de este tercer Congreso Internacional, Derechos Humanos y Globalización. Y bueno, ya sin más preámbulo, porque el tiempo apremia, entraré a mi presentación. El tema que yo voy a presentar, la comunicación que estoy presentando ahora, es el discurso negacionista en el ámbito español, una limitación razonable a la libertad de expresión. Y bueno, divido mi presentación, mi exposición en cuatro apartados. Uno primero respecto a temas muy generales en torno al negacionismo. El segundo, también de manera muy genérica, regulación europea, sobre todo de la Unión Europea. Tercero, la Revolución Española. Y cuarto, digámoslo, de conclusión constitucional como tal. Bueno, ¿qué es el discurso negacionista? Germán Turel señala de manera general que es el discurso o las expresiones que niegan o justifican genocidios y crímenes de lesa humanidad. Hay mucha historia detrás de esta definición, hay diferentes definiciones, pero bueno, eso se abordará más en papel, por escrito. En ese sentido, puntos importantes a entender: el carácter simbólico del negacionismo, el carácter simbólico en Europa. ¿Por qué será principalmente en Europa, no tanto, prácticamente no en otros países o con muy poca intensidad? Bueno, claramente por la reacción a la Segunda Guerra Mundial, las atrocidades ahí ocurridas, y en ese sentido, pues no es de extrañar que la principal regulación o el país que más ha hecho por luchar contra este discurso sea Alemania, ¿no? Sabemos cómo en Alemania hay un artículo en la Ley Fundamental de Bonn que señala claramente que la dignidad humana es la base, y sobre todo un artículo que declara ilegales los partidos políticos que atenten contra el orden decimoliberal o contra libertades fundamentales, ¿no? Es la famosa cláusula de la democracia militante. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para cuando entremos a apartados más adelante al tema español. Pues bien, básicamente esto es lo que más quiero destacar ahora en este apartado. Es importante también tener la distinción clara de cómo esa idea alemana se ha extendido por Europa y en Estados Unidos, y que ha tenido gran influencia en América. La idea es mucho más liberal, y entonces de ahí surge la dicotomía de que nos habla Guy Carmi cuando dice: podríamos hablar de la lucha o la dicotomía dignidad como valor fundamental en Alemania, en Europa, libertad en Estados Unidos, en América. Bueno, siguiente apartado. Ya que hemos señalado cómo en Europa tiene este carácter simbólico, se considera un mito fundador de la Nueva Europa, ¿cómo se ha regulado en Europa? Pues bueno, naturalmente como consecuencia ha sido de una manera bastante restrictiva. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a golpe de sentencias, Embala, Williamson, Gaudi, etcétera, ha señalado cómo es una prohibición absoluta el negacionismo, y esto se ha reflejado en la regulación de la Unión Europea. En ese sentido hay que destacar la decisión Marco de 2008, la decisión Marco 2008, diagonal 913, diagonal JAI, en la cual la Unión Europea es clara, la Comisión para la Eliminación de Racismo, respecto a que los estados tienen que encontrar las maneras de prohibir la apología pública, la negación, la trivialización de crímenes de genocidio contra la humanidad o crímenes de guerra, cuando las conductas puedan incitar a violencia, al odio, a la violencia o al odio, perdón, contra algún grupo o alguna persona miembro, perdón, de tal grupo. ¿Y esto cómo ha sido aterrizado en España? Pasamos ahora al tercer apartado. Pero previo a ir a cómo ha sido regulado en España a partir de la decisión Marco, tengo que irme un poco hacia atrás y regresar, o mejor dicho, situarnos en 1991, por una sentencia que seguramente han escuchado, la STC 214 del 91, el caso Violeta Friedman.
Y bueno, el Tribunal Constitucional, en palabras muy generales, dijo que al final de cuentas el opinar que tal conducta o tal acción, tal evento histórico, incluso el genocidio o el holocausto, no es real o no fue real, que está amparado por la libertad de expresión. En todo caso, ahí lo que se condenó fue la cuestión de la ofensividad. Y ese es un punto muy importante a destacar para el cuarto apartado. Un criterio similar se siguió en la STC 176 del 95, pero ahí es cuando justamente, si no me equivoco, 10 meses después, viene una importante reforma por medio de la Ley Orgánica 10 del 95. Se introduce como tal el tipo penal en el artículo 607.2 para castigar la difusión de ideas, doctrinas que nieguen o justifiquen, entre otros temas, el negacionismo. Y bueno, aquí tenemos cómo se da un poco el punto de quiebre. Em, Bilbao Villos decía que en España, o dijo mejor dicho, que en España parecía que hubiera un complejo de demócratas recién llegados al club de la Unión Europea, buscando hacer estos cambios. Como les he dicho, pues la sentencia del caso Violeta Friedman fue antes. Y una sentencia muy importante, posterior ya a la reforma, se dio en 2007, el caso Varela, STC 235, y aquí el Tribunal Constitucional da un giro, deja de lado el contenido de ofensividad o de consecuencias, vamos a llamarle así, que una expresión puede tener, y se centra en el contenido del discurso. Si un discurso niega o justifica, se acabó. De hecho, en la sentencia hace una distinción entre negar, justificar, declara constitucional el apartado de justificar, que se justifique un genocidio, y declara inconstitucional el apartado de la simple negación. Pero esa sentencia fue bastante criticada, hay mucha literatura al respecto. Sin embargo, al haber dado ya una declaración de inconstitucionalidad, aunque fuera parcial del artículo, pues, y subsecuentemente vino la decisión marco, pues dejó todo sentado para que en 2015, mediante la Ley Orgánica 1, hubiera un cambio, se mueve el contenido del 607.2 al 510.1 en específico, inciso C, y que es aquí lo más importante, que se sigue hablando de negar, trivializar, eh, enaltecer, genocidio, crímenes de lesa humanidad, bueno, ese tipo de conductas, ¿no? Pero el cuándo, o digamos la modalidad de causalismo o causal de por qué, cambia bastante. Aquí se habla, claro, que se ha cometido en contra de una persona por pertenecer a alguna raza, religión, bueno, cualquier tipo de discriminación en general. Pero cuando de este modo se promueve o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra dichas personas. Y eso es un cambio importantísimo, respecto al cual no se ha dado, y con esto entro al cuarto apartado y estoy cerca de finalizar, no se ha dado la importancia de vida. La reforma de 2015 va mucho más allá de la decisión Marco 2008. En la decisión Marco al menos se hablaba de una incitación indirecta, es decir, que el discurso negacionista pudiera incitar directamente a alguna consecuencia como violencia, sobre todo violencia, discriminación. Pues bien, la ley orgánica, o bueno, la reforma de 2015 dice que con que se favorezca un clima de violencia, es decir, una incitación bastante inmediata. Y eso es algo que se tiene que criticar y se tiene que reflexionar mucho de este artículo del estado actual que guarda en España la regulación penal. Se están tipificando, me parece, de manera excesiva. Y sobre todo, o segundo punto a tener en cuenta como crítica es, pues siempre se ponen bajo lupa esos tipos penales y se habla, bueno, es que lo que se está protegiendo es la dignidad humana, pero la dignidad humana se refleja en derechos fundamentales. Y en ese sentido, creo que sería necesario ver lo que el Tribunal Constitucional decidió hace 30 años, en caso Violeta Friedman, en el cual dijo, bueno, está el derecho del honor y ese es el que se va a poner, vamos a decir así, bajo ponderación. No la dignidad, porque la dignidad que está presente en el artículo 10 de la Constitución como uno de los fundamentos del orden social y la paz, al final de cuentas nos sirve como un principio,
pero hay que aterrizarlo. Y es algo que no se ha reflexionado demasiado. Pareciera que seguimos o se sigue con con el conflicto o con el síndrome de demócratas recién llegados al club. Y en ese sentido, ya para concluir, pues me quedo mucho con las palabras de Ferrer Escumella, cuando, parafraseándolo, señala, bueno, se puede aceptar el valor simbólico de prohibir el negacionismo y se puede decir que lo negamos porque nos duele bastante por la historia europea, por los crímenes, etcétera. Pero de eso a querer darle un aura de racionalidad y querer justificarlo constitucionalmente, pues hay un tramo bastante holgado, bastante lejano, y realmente lo que se está haciendo es simplemente castigar por sentimiento, porque nos es bastante incómodo. Y si esa va a ser el parámetro, pues bueno, se tendrían que prohibir demasiadas cosas. Y es donde la libertad de expresión entra en conflicto con esto y cuando peligra realmente. Bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias.